Nuevamente les doy la bienvenida a este canal de Filosofía, Teología. Vamos a ver la segunda parte del tema, cuando el perdón entra en tu vida. Y lo vamos a hacer a partir del Salmo 50. Misericordia, Dios mío, por tu bondad. El Salmo nos dice precisamente estas palabras: misericordia, Dios mío, por tu bondad. Es la experiencia del gozo que solo puede sentir quien es consciente de la gravedad de su maldad y de la grandeza del amor divino. Quien ha experimentado el amor misericordioso de Dios se convierte en su testigo ardiente, sobre todo para quienes están todavía atrapados en las redes del mal. Quien ha tenido en su corazón, quien ha experimentado el llamado de Dios a la conversión, es decir, a abandonar el pecado, el mal y a volverse a Dios, es la respuesta que la persona da a ese llamado que solamente viene de Dios por gratuidad. Y por ello es importante mencionar, perdonar a Dios. Si así como leemos perdonar a Dios, esta es muchas veces una actitud inconsciente. Hay muchas personas que tienen resentimiento contra Dios porque piensan que no les escucha, que los ha abandonado, que le pidieron tanto para que su familiar no falleciera y falleció, y lo culpan. Y lo culpan también porque le piden tanto encontrar un trabajo y no lo encuentran, porque desean salir de una situación de pobreza o de un problema personal, familiar o social y no lo pueden superar. Y culpan a Dios porque consideran que Él no los escucha y que está apartado de ellos y que por lo tanto no tiene caso seguirle hablando o recurrir a quien no se interesa por ellos. ¿Cuántas veces experimentamos un cierto rencor hacia Dios por no ser escuchados, atendidos, y en ocasiones le achacamos una desgracia o una enfermedad o un mal? Esto automáticamente crea en nosotros, en nuestro interior, ese alejamiento o resentimiento, pero es una conclusión errónea. Por eso también tenemos que hacer este acto de comprensión y de perdón. ¿Acaso Dios se equivoca? No, en absoluto. Pero nosotros percibimos por nuestro orgullo e ignorancia que Dios nos ha fallado en algunas ocasiones. Como experiencia personal, ¿cuántas veces no hemos perdonado a nuestros padres por decisiones o negativas que nos parecían injustas, aunque en el momento no lo entendíamos y sentíamos molestia ante un golpe o un regaño, una corrección? Siempre los perdonábamos. Así tiene que ser con Dios, con la única diferencia que Dios jamás se equivocará. Parece que se equivoca, pero no es así. Pensamos que ciertas tragedias e injusticias son una falla de Dios, pero no es así. Es que nuestra mente y percepción espiritual son demasiado estrechas como para comprender la magnitud de algunas cosas. Está claro que en el mundo el desastre lo cometen los seres humanos. Quizás sentiste que Dios se olvidó de ti o que llegó tarde, pero en realidad Él estuvo contigo dándote fuerzas en tu día malo. Por eso no echemos la culpa a Dios. A veces pensamos y nos sentimos frustrados, dañados, traicionados, abandonados por Dios, porque no respondió a nuestra petición, a nuestra necesidad, porque no nos escuchó cuando le hablamos, porque nos sentimos solos, tristes y abandonados, como un hijo abandonado de sus padres. Cambia tu actitud si estás enojado con Dios, porque Él quiere lo mejor y jamás querrá nada malo para ti. De hecho, en ese momento, aun cuando no lo comprendamos, Él estuvo más cerca de nosotros, pero nuestra poca fe, porque no oramos, queríamos las cosas en automático, nos condujo a
concluir erróneamente que estábamos solos. Él estaba más cerca de nosotros, sin embargo, nos acompañaba y siempre estuvo a nuestro lado. Y por ello es importante pensar el perdón de Dios. Además de fallarnos entre nosotros mismos, también fallamos muchas veces a Dios. Todos necesitamos de Dios como el escultor divino que elimina la acumulación de polvo y los residuos que se depositan en la imagen de Dios inscrita en nosotros. Tenemos necesidad del perdón, que es el núcleo de toda verdadera reforma. Renueva a la persona en lo más íntimo de su corazón y es el centro de la renovación de la comunidad. Él es el creador de todo y juez del universo. Y Dios, a pesar de ser juez, no se complace en juzgar, sino en perdonar. Dios es amor, no tiene amor, es amor. Por eso su naturaleza es perdonar las fallas de sus hijos. No importa lo que hayas hecho, Dios te perdona, evidentemente si te arrepientes y si le pedimos perdón con sinceridad. Dios perdona donde hay verdadero arrepentimiento. Siempre que te arrepientas habrá un perdón de Dios asegurado y por ello es importante recurrir al sacramento de la confesión para que nuestros pecados queden perdonados. Algunos preguntan, ¿dónde está Dios que no lo veo? Dios ya se hizo visible en la persona de Jesús, su Hijo, quien vino a perdonar. Esa fue su misión al venir a la tierra. Él dijo antes de morir, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. Es una dicha muy grande saber que Dios nos perdona cuando se lo pedimos. Dios respondió con perdón ante las fallas de la humanidad. Envió a su Hijo para que seamos perdonados y aceptados. Dios nos quiso amar y envió la solución para nuestros pecados. La solución es Jesús, el Hijo de Dios, quien murió en la agonizante cruz para derramar su sangre inocente, y fuimos comprados a precio de su sangre. Y la sangre pura e inocente de Cristo es la que nos brinda la limpieza de todos nuestros pecados cuando creemos en Él, cuando hemos sido bautizados y cuando nos hemos vuelto a apartar de Él, tenemos el sacramento de la confesión. Desde ese perdón, la tarde del Viernes Santo, millones de cristianos han vivido y han muerto con el perdón en los labios. Gracias a su testimonio, este mundo enfermo vive aún y tiene la esperanza de sanar, pero solo sanará cuando aprendamos a decir con sinceridad, aunque sangre el corazón, perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Por ello, los invito a que nos decidamos a recibir el perdón de Dios, recurriendo al sacramento de la confesión, solicitándoselo en un acto, en un examen de conciencia, y luego, cuando nos acerquemos al sacramento de la confesión, digamos de nuestra propia voz todo aquello que con actos, palabras, intenciones hemos realizado y nos ha apartado de Dios, con lo cual hemos perdido su amistad, nuestros pecados. Pero arrepentidos vamos ante el sacerdote que actúa en la persona de Cristo y escuchando nuestros pecados nos da el perdón de Dios porque nos absuelve de ellos. Yo te absuelvo de todos tus pecados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Palabras que dirige el sacerdote que ha escuchado nuestra confesión y que nos absuelve. Por ello, Dios mío, te pido perdón por todos mis pecados y acepto el sacrificio de Jesús en la cruz y creo en Él como mi único Salvador. Por ello es importante buscar el confesionario y pedirle a Dios que nos perdone en el sacramento, pedirle con sinceridad en el corazón que nos ayude, que nos dé fuerza, que nos dé la salud que necesitamos para nosotros y nuestra familia. Y por eso
Podemos decirle gracias, Señor, por darme a Jesús. Gracias por darme a la iglesia. Gracias por darme los sacramentos. Gracias por el bautismo y la confesión con los cuales nos das el perdón de nuestros pecados, la salvación y la vida eterna. Gracias por perdonarnos y aceptarnos a pesar de nuestras fallas, errores, limitaciones y pecados. Una vez experimentado este renacimiento interior, fruto de la acción sacramental del sacramento de la confesión y la verdadera experiencia del perdón, nos transformamos en testigos del amor de Dios. Ahora solo nos queda perdonar y reconciliarnos. En el Salmo 50 el hombre promete a Dios: enseñaré a los malvados tus caminos, los pecadores volverán a ti. Mira que en la culpa nací, pecador me concibió mi madre. Te gusta un corazón sincero y en mi interior me inculca sabiduría, de modo que puedan, como el hijo pródigo, regresar a la casa del Padre. Perdónate, perdona, pide perdón, y así te convertirás en testimonio del bien, del amor y del perdón de Dios. Mis hermanos, agradezco a todos ustedes su amable atención. Que el Señor los bendiga y les dé la paz. In notitia veritatis proficere, pax et bonum.